aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con éste? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este último día de la novena de Pentecostés, llegamos al final de la lectura que hemos venido recorriendo a lo largo de estos 50 días. Llegamos al final del libro de los Hechos de los Apóstoles y al final del Evangelio escrito por Juan. Ha sido una aventura maravillosa. Ha sido como ir viendo una serie capítulo tras capítulo. Es cierto que no leímos todo el libro, pero es cierto que nosotros se despertaron inquietudes para ver qué fue lo que nos faltó para poder entender lo que ahora estamos leyendo y poderlo captar mejor y disfrutar plenamente. En el libro de los Hechos se nos narra la llegada de San Pablo a Roma en calidad de preso, en calidad de detenido, pero también en calidad de ciudadano romano. No va a la cárcel como iban los extranjeros. Queda arrestado en prisión domiciliaria, en una casa particular, con un solo guardia que lo vigilara. Allí, con toda libertad, recibe visitas. Con toda libertad, entrevista personas. Con toda libertad, reúne grupos. Con toda libertad, predica el Evangelio. Con toda libertad, expresa sus creencias. Es interesante. Mientras que en Jerusalén hubo censura, mientras que en Jerusalén hubo una inquisición que quiso llevar a Pablo hasta la muerte, entre los romanos encontró la libertad
de expresión y de credo que entre los israelitas no encontró. Allí Pablo se pudo expresar libremente. Es hermoso cuando se respeta la libertad humana. Es hermoso cuando desaparece la censura y cuando desaparecen las inquisiciones religiosas, ideológicas y civiles. Es triste cuando se quiere censurar a los que piensan políticamente distinto, a los que piensan ideológicamente distinto, a los que piensan religiosamente distinto. Es triste la censura, es triste la Inquisición. Cuando únicamente se quieren escuchar las voces de aquellos que nos halagan y se quieren desacreditar las voces de quienes nos critican, de quienes hablan mal de nosotros. Y no con razones, sino simple y sencillamente con el poder, con el abuso del poder. Es triste que haya censura, es triste que haya inquisición impulsado desde las esferas del poder político, económico o mediático. Pablo se expresa con toda libertad. Lo que Pablo explica a los judíos que residen en Jerusalén resume en pocas palabras lo que poco antes de su viaje les había escrito a los fieles cristianos que vivían en Roma. La carta a los romanos es anterior a la primera visita y única visita de Pablo a Roma. Si leemos el epílogo de la carta a los romanos, nos daremos cuenta de que esa carta la escribió Pablo en su viaje final hacia Jerusalén. Llevaba dinero que había colectado para los pobres de Israel, dinero que quería llevar como donativo, recogido de entre todas las comunidades cristianas venidas del paganismo. Es recibido. Le advierten: hay muchos cristianos venidos del fariseísmo que no aprueban tu predicación. Pórtate como un judío respetuoso de la ley. Córtate el pelo de tu cabeza a rapa. Entra al templo. Purifícate durante 7 días, una cuarentena. Y Pablo obedece a Santiago, cabeza de la iglesia en Jerusalén. Pero unos cristianos que provenían del judaísmo, pero que vivían en la diáspora, descubren a Pablo en el templo y arman alboroto contra Pablo, haciendo que se enardecieran todos los judíos, cristianos y no cristianos de Jerusalén. Y ahí es donde empieza la aventura que ya hemos platicado en estos días pasados y que llevaron a Pablo primero a ser detenido por el jefe de la guarnición, luego en Cesarea, en casa del procurador, y ahora en Roma, en una casa particular. En ese último viaje hacia Jerusalén, Pablo les escribe a los romanos y manda saludos. Manda saludos porque conoce a mucha gente, a muchos cristianos que viven en esa ciudad. Entre ellos a algunos que ya han sido mencionados en el libro de los Hechos, como Áquila y Priscila, que tenían su domicilio en Roma,
pero que cuando el emperador Claudio los expulsó, se fueron a Corinto. Muerto Claudio y entronizado el nuevo emperador Nerón, llegaron otra vez a Roma. Saludos cariñosos a todos ellos. Si eso escribe en el epílogo y podemos descubrir y datar la fecha en que Pablo escribe, en el prólogo podemos darnos cuenta del vehemente deseo que Pablo tenía de visitar esa comunidad de Roma. Lo dice y lo repite con insistencia. Y a lo largo de la carta les explica a los cristianos provenientes del judaísmo y del paganismo cuáles son las causas por las que en Jerusalén quisieron deshacerse de él. Empieza a hablar de la importancia de las cosas. Hay una condena contra los paganos, su vida degenerada, condena fuerte, que vale también para nuestros tiempos. Ojalá los leamos. Dios los castigó entregándolos a las pasiones de su estúpido corazón y llegaron a las cosas más absurdas. Y parece que está describiendo nuestra época. Léanlo. Después viene una condena a los judíos. Ustedes no son mejores por estar circuncidados. Ustedes hacen las mismas cosas que los paganos. Ustedes predican no robes y sin embargo roban. Predican no adulteres y sin embargo adulteran. Ustedes son iguales. Todos somos pecadores. Algunos se creen salvos porque están circuncisos. Pero ¿de qué sirve la circuncisión si no se cumple la ley? ¿Y por qué no van a salvarse los incircuncisos si cumplen esa ley que llevan grabada en su corazón? Y les recuerda que mucho antes de que existiera la ley de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob fueron considerados justos por Dios, por la fe, no por la ley. Justos ante Dios. Y va hablando de que la nueva alianza no significa una infidelidad de Dios, sino la plenitud de la antigua alianza. Hay temas tan interesantes en esa carta. ¿Cómo desearía que la leyeran? ¿Cómo desearía que leyeran esa carta? La carta a los romanos. Fabulosa. Por su parte, el evangelio de hoy también es fabuloso. Empieza donde terminó ayer. Jesús le dice a Pedro, sígueme, sígueme. Es la primera palabra que había oído Pedro en Cafarnaúm cuando Jesús pasó junto al lago y él estaba lavando las redes. Estaba con su hermano Santiago. No, perdón, con su hermano Andrés. Vengan y síganme. Y lo siguieron. Y es la palabra que repetirá muchas veces a lo largo de esos 3 años. Sígueme. Y es la última palabra que oirá de labios de Jesús antes de su ascensión al cielo. Sígueme. Sígueme. El cristianismo, como fue llamado al principio, es un camino. No es una religión como muchas otras religiones. No es un camino bien trazado donde vamos notando por dónde va el sendero. Ah, por aquí va. Y llegamos aquí y acá, y aquí hay una flecha que dice este lleva al reino y acá lleva. No, no. Jesús es el camino. Jesús hace el camino al andar.
El camino del cristianismo es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús. Hay momentos fáciles que disfrutamos, pero hay momentos difíciles. Hay pasos peligrosos en que tenemos que ir pegados a la montaña mientras sentimos que el abismo se abre a nuestros pies y que nos obligan a tirar nuestro equipaje. Si quieres, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Hay lugares tentadores donde vemos un oasis, donde vemos el agua, donde vemos las palmeras, donde vemos el pasto y tenemos la tentación de decir, hagamos aquí 3 tiendas. Qué a gusto estamos aquí. Jesús es el camino. Ser cristiano es no creer unas verdades, sino seguir a una persona. Seguir a Jesús por caminos fáciles y difíciles, por caminos escabrosos y a oscuras, sintiendo la seguridad solamente de oír su cayado golpear la tierra. Ese es el cristianismo. Un continuo estar escuchando a Jesús que nos dice, sígueme. Pero un camino que Jesús mismo quiso que recorriéramos en comunión. Y eso es difícil. Ayer les decía que cuando Jesús se acerca a Pedro y le pregunta, ¿me amas más que estos? Juan estaba con los ojos pelones. A ver, ¿qué contesta este bribón que lo negó? Y que a lo mejor Juan se hacía la pregunta, ¿por qué si yo soy el discípulo amado, por qué le encarga el rebaño a Pedro? No es el que más lo ama. Ni siquiera lo ama. No es el más fiel. No es el más listo. No es el que tiene más liderazgo. ¿En qué se fija Jesús? En su sola voluntad. Pedro es la cabeza de la iglesia porque Jesús así lo decidió. Y ya. Dejemos que Dios sea Dios. No queramos imponerle a Dios nuestros criterios. Dios actúa soberanamente por encima de nuestros criterios. Así lo decidió. Pero si Juan sentía envidia por Pedro, Pedro también siente envidia por Juan. Va siguiendo a Jesús y voltea para atrás y ve que ahí viene Juan. Y le pregunta a Jesús, ya me dijiste qué clase de muerte voy a tener. ¿Y este? Este tiene su nombre. Pero Pedro no quiere decir su nombre. Hay un desprecio. ¿Y este? Y Jesús le contesta, y si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Es interesante. A veces uno le llama la atención a un fiel laico por una cosa y luego, ¿y por qué aquel no le dice nada? Y si no le quiero decir nada, ¿a ti qué te importa? A veces a un padre le puedo llamar la atención por una cosa y me va a decir, hay otros peores que yo y no les dice nada. ¿A ti qué te importa? Bonita respuesta. Apréndansela. Para que cuando alguien les haga ese tipo de preguntas queriendo desacreditar a terceros, ustedes les digan, lee el Evangelio de Juan
capítulo 21, versículo 22. Allí Jesús te va a dar la respuesta. ¿A ti qué te importa? Bonita respuesta. Tú sígueme. No te fijes en la conducta de los demás. Eso déjamelo a mí. No juzgues. Eso déjamelo a mí. Tú sígueme. Tú haz lo que tienes que hacer. No andes metiendo las narices en la vida de los demás. Tú sígueme. Se vuelve a repetir el llamamiento. Y así es como termina este Evangelio Juan. Termina diciéndonos que muchos interpretaron mal las palabras de Jesús y que vieron morir a cada uno de los demás apóstoles y que Juan sobrevivía y no se moría. Y murió Nerón, y en tiempos de Nerón murieron Pedro y Pablo, y murió Mateo, y murió Judas Tadeo, y murió Simón, y murió Felipe, y murió Santiago, el hermano de Juan, y Juan seguía vivito. Y algunos dijeron, es que Jesús dijo que iba a vivir hasta que él volviera. Y Juan los corrige, les dijo, no. Eso no lo dijo Jesús. Lo que dijo Jesús es esto. Porque Juan muere hasta tiempos del emperador Domiciano. Después de Nerón siguieron Galba, luego Otón, luego Vitelio, luego Vespasiano, luego Tito y luego el emperador Domiciano. Muchos años después. Y Juan nos advierte por qué escribió este evangelio. En este evangelio Juan nos cuenta cosas que no nos relataron ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Quiere completar la visión que tenemos de Jesús. Quiere completarla. Todo lo que leímos del capítulo 3 del diálogo con Nicodemo no aparece en ningún otro evangelio. Todo lo que leímos del capítulo 6 sobre la Eucaristía no aparece en los otros evangelios. Todo lo que escuchamos en el capítulo 10 sobre el buen pastor no aparece en los otros evangelios. Todo lo que estuvimos viendo en esa casi mitad del evangelio de lo que aconteció en el cenáculo no aparece en los otros evangelios. Muchas otras cosas hizo y dijo Jesús, y tampoco en este libro están escritas. Ni en aquellos 3, ni en este. Y si quisieran escribir todo lo que Jesús hizo y dijo, no cabrían en el mundo todos los libros que se escribieran. Para Juan es claro que las Sagradas Escrituras no agotan la revelación. Que la revelación es no solo escritura, sino también es esa tradición oral que se va transmitiendo de generación en generación. Para Juan es claro que la regla de fe no es la sola escritura. Pero para Juan también es claro que la escritura no puede ser interpretada al arbitrio de cada uno. Es un libro escrito por la iglesia y es un libro escrito para la iglesia. Es el libro de la iglesia. Algunos interpretan así la palabra de Jesús. Se equivocan. Jesús no dijo eso. No hay libre examen. Tenemos que ser fieles a la palabra de Jesús. Y para eso Jesús constituyó apóstoles. La iglesia continuará
su camino. El último de los apóstoles morirá. Y la iglesia seguirá escuchando a Jesús, que en medio de la oscuridad nos dice, sígueme. Y tendrá la tentación de detenerse en muchos oasis. Y tendrá terror de pasar ante muchos desfiladeros. Y le dará miedo cruzar ríos y pasar entre las aguas. Sígueme. El camino de Jesús es el seguimiento de su persona. No es un recetario. A lo largo del camino van ocurriendo imprevistos. Encontramos un hombre tirado en el camino porque lo golpearon unos bandidos. ¿Qué haría Jesús? A lo largo del camino encontramos víboras, lobos y animales salvajes. ¿Qué haría Jesús? A lo largo del camino encontramos salteadores, bandidos. ¿Qué haría Jesús? Sígueme. Aprender a recorrer el camino que Jesús recorre, confiados en Él y tratando de seguir sus huellas. Y la iglesia seguirá caminando, porque las instituciones eclesiales no son fijas, sino desmontables, y tienen que irse adaptando a los tiempos cambiantes del camino que recorremos. Sígueme. Que esa palabra nunca se borre de nuestro corazón. Sígueme. Yo soy el camino. Tú le puedes decir a Jesús, no, Señor, mira, aquí está el camino bien marcadito, esta es la sendera. No. El camino soy yo. Sígueme. Pero, Señor, por donde tú quieres pasar está muy peligroso. Sígueme. No tengamos miedo. Que el Espíritu Santo nos dé esa fe, esa sabiduría, para que bajo su guía continuemos avanzando en el seguimiento del Señor, en esa conversión permanente que nos conduce al reino. Seguir a Jesús. Los imprevistos del camino, las dificultades del camino, las tentaciones del camino, que nada nos aleje de Jesús. Que escuchemos su voz hoy, mañana y siempre. Sígueme, sígueme, sígueme. Y que esa sea nuestra regla de vida. Sigo a Jesús, porque Él y solo Él es el camino. Mi religión no es un conjunto de tradiciones a las que me aferro ciegamente. La comunión en la boca, no en la mano. La misa en latín, no en español. No. El cristianismo es un camino. Es Jesús a quien tenemos que seguir en los cambiantes caminos y situaciones de la vida. Que Dios nos bendiga y que esta noche, al orar, imploremos de todo corazón que venga a su iglesia, que venga a todos, que venga a cada uno el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del amor, el Espíritu de la comunión, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que nos hace libres, el Espíritu Santo. Que nuestra misa sea esa plegaria. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra, y renueva la faz de tu iglesia, y renueva nuestras faces.
nuestros rostros. Continuemos la celebración.